Vamos con más noticias del ámbito nacional que por supuesto repercute también tanto en Chubut y en Río Negro. La Cámara de Diputados le dio ayer media sanción a la modificación de la ley de alquileres impulsada por la oposición. Ahora, los cambios deberán ser aprobados por el Senado para que entren en vigor, pero por supuesto las alarmas, más que nada de los inquilinos, los propietarios, hoy se levantaron y se sirvieron un gin tonic. Las alarmas se prendieron en este sentido ante la modificación de la ley de alquileres en nuestro país. Así es, y para desarrollar esto y con mayor geográficamente precisión aquí en nuestra provincia, estamos en comunicación ahora con Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro. Roberto, te saludamos aquí en la mañana. Macarena y Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias por hacernos un lugarcito en tu agenda, Roberto, que sabemos que con estas modificaciones que tanto se prepararon igualmente, ¿no? Ibas a estar a pleno. Sí, no, la verdad que sí, que venimos de un proceso muy largo, ¿no? Nosotros advirtiendo de que esto iba a llegar a pasar si no se tomaba la iniciativa desde el gobierno nacional. Y bueno, obviamente después de unas PASO que fueron bastante contundentes desde lo electoral, bueno, el gobierno queda en una situación debilitada, la ley en una situación muy debilitada también, porque vienen las inmobiliarias y los medios de comunicación en general señalando, digamos, que es una ley que no servía, que es una ley que estaba en contra de los inquilinos. Bueno, ese lobby dio sus frutos. Y esta ley que, vuelvo a decir, llega debilitada en términos, digamos, de legitimidad, tuvo ayer una media sanción que, hay que decirlo muy claramente, hace que el propietario gane más y va a hacer, si se llega a aprobar en el Senado, que el inquilino pague mucho más de lo que está pagando hoy. Claro, porque ¿qué hay con esto que tanto había trascendido y que de hecho también acá, por lo menos en Bolsón, con la informalidad al hablar de alquileres ya también había? ¿Qué hay con, bueno, los casos donde no se cumplía la ley de alquileres? ¿Qué modificación? Porque algunos dirán, bueno, pero entonces esto no cambia mucho si antes no se cumplía respecto a ahora las distintas medidas, actualizaciones de precios cada vez más cortas, el ajuste y estos privilegios que se hablan de los propietarios. Totalmente. Bueno, ahí es donde vos, digo, si lo llevamos a lo que está hablando todo el mundo, la explicación de los resultados electorales, ¿no? Decís, bueno, ¿para qué sirve un Estado si el Estado no me defiende? Entonces ahí es donde fácilmente entran estos discursos, ¿no? En donde el Estado no sirve, hay que sacarlo, hay que eliminar esto, hay que eliminar aquello, y es fácil pues, decirlo, porque cuando vos ves la vida cotidiana de las personas, en definitiva el Estado no estuvo presente para aplicar la ley de alquileres, para defender a los inquilinos que necesitan ser defendidos ante un mercado que no respeta contratos, que no respetó la ley en ningún momento, y en donde siguen imponiendo precios y condiciones por encima y por fuera de la ley. Entonces, bueno, esa bronca que te produce toda este escenario de los inquilinos, más la imposibilidad de tener dónde vivir, más un proceso inflacionario, bueno, te va explicando un poco por qué hay bronca contra un sector de la política o contra la política. Sí. Roberto, entonces vos me decías, vos me preguntabas por la situación, digamos, de la ley, digamos, en sí. Bueno, mirá, la verdad que es una ley que nunca llegó a cumplirse en su plenitud y que además tuvo artículos que ni siquiera fueron reglamentados, como el del alquiler social, ¿no? En donde el Estado debería haber construido viviendas para que sean alquiladas por los sectores más vulnerables, por ejemplo, jubilados, mujeres, en situaciones de violencia. Bueno, eso nunca ocurrió, o sea, no hubo interés en ningún momento de que la ley se cumpliera, nunca. ¿Y por qué ahora hubo interés en modificar la ley y no en derogarla directamente? Porque tampoco están de acuerdo, digamos, los verdugos tampoco están de acuerdo en cómo y cuáles deberían ser los alcances de esa modificación. Porque para alcanzar el quórum que se logró ayer, se tuvo que avanzar con varios bloques interbloque, digamos, si no, no hubieran podido tener el quórum. Entonces, no había acuerdo
para que la ley se derogara, que era, por ejemplo, lo que planteaba la Libertad Avanza. La Libertad Avanza directamente plantea que no haya ley, o sea, que no haya ningún tipo de regulación que ponga algún tipo de piso en el vínculo entre inquilino y propietario. Entonces, claro, eso te puede llevar a que el propietario te va a poder aumentar todos los días si quiere, Claro. o te puede echar cuando quiera, Claro. Sí. cuando quiera. O sea, Sí. no Roberto, sin llegar, bueno, sin llegar sí. a tan extremo planteo de Libertad Avanza, algunos legisladores han estado de acuerdo de alguna manera en esto de la libre negociación. Digamos, también se ha impuesto, por ejemplo, algunos integrantes del Interbloque Federal, ¿no? Legisladores rionegrinos, de alguna manera siempre enarbolaron esto, ¿no? Tal cual, ¿no? sí. Sí, sin duda, de que el libre acuerdo, el libre acuerdo en realidad es el libre acuerdo es el libre acuerdo del esclavo, porque en realidad cuando vos tenés un contrato en donde hay una cláusula que, por ejemplo, pasa hoy, hay una cláusula que es ilegal, el propietario te dice hoy, bueno, si no te gusta no lo alquiles. Tengo una cola de 200. Basado en la alta demanda, listo. Claro. ¿Qué libertad tenés vos ante una situación donde vos las condiciones no las ponés? O sea, es una falacia decir semejante cosa, y entonces imagínate sin ley. Si no tuviéramos ley, si la ley estuviera derogada como quiere mi ley, bueno, realmente ahí va a ser un gran, no solamente va a ser problema de precio, no, tampoco va a haber más oferta. ¿Por qué? Porque si vamos a un libre comercio como quiere mi ley, también va a haber cero regulación, entonces el inquilino no se va a poder quejar absolutamente de nada. Y además también tenemos el otro componente, sobre todo en las zonas turísticas, que es todas las que son las plataformas digitales que alquilan de forma temporaria, que en donde está absorbiendo toda la oferta de viviendas, porque ahí ganan 10 veces más, y eso tampoco tiene control. Entonces, el problema hoy de oferta no es de ley de alquileres sí o ley de alquileres no, eso es mentira eso también, porque el problema es de precios nada más, solamente de precios. Entonces, si nosotros tenemos hoy una plataforma en donde vos ganás 10 veces más, lo que tenés que hacer es tratar de regular esa diferencia, porque las propiedades se fueron a las plataformas, porque, bueno, lo digo al revés, para que las viviendas vuelvan a los alquileres permanentes, debería aumentarse 10 veces el precio. Claro. ¿Y qué salario? Hoy? Despropósito. Totalmente. Sí. ¿Qué salario? Imposible. No, ninguno. Es imposible. Ninguno. Entonces, bueno, lo que están diciendo, en definitiva, los de Cambiemos y lo de la Libertad Avanza, es que la única solución es que el inquilino pague más, en un contexto en donde ya no puede pagar más, pero no les importa. Había, bueno, en este caso, bueno, primó un dictamen, digamos, de la minoría, en este caso de la oposición, se logró allí rasguñar, digamos, ese quórum para finalmente dar esta media sanción. El proyecto, digamos, de la mayoría del oficialismo, ¿es mejor, mejora la actual ley? ¿Hay diferencias? Más o menos. Más o menos, la Sí. verdad que... mira, mejor que esta ley, hoy no hay ninguna presentada, que la que tenemos actualmente. Sí. No lo hay. ¿Es perfectible la actual ley que tenemos? Sí, totalmente. Pero vuelvo a decir, lo que es perfectible de esta ley es lo que las inmobiliarias en su momento la quisieron cambiar. Por ejemplo, que los precios se vuelvan a liberar cuando termine el contrato, ¿no? Es decir, termina un contrato y el propietario te puede volver a imponer el precio. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿No? Eso quedó de la ley anterior. O sea, lo malo que tiene esta ley actual es lo malo que tenía la anterior, que quedó. Y bueno, y obviamente, después volver a los contratos cada 2 años, aunque tengan aumentos semestrales, también es un golpe al bolsillo. Claro. Es menos golpe que aumentarlo cada 4 meses, que es lo que salió sancionado ahora por mayoría. Te das 2 meses de changüí, pero en una dinámica inflacionaria como la que tenemos, en donde se modificaría también el índice con el cual se aumentaría el precio de los alquileres, bueno, estamos yendo en realidad a una debacle, porque ya ni siquiera va a importar si hay oferta o no,
porque el inquilino no lo va a poder pagar directamente. Claro. Claro, el índice de ajuste queda establecido de la inflación, no no el aumento salarial. Entonces ya perdimos. Claro, exactamente. Hoy tenemos incorporado en el índice la evolución de los salarios, sí, que nunca se tomó en cuenta. Uh-huh. Eso se quitaría y los aumentos serían o por encima de la inflación, que eso sería ya hoy, con la ley que tenemos hoy, aumentar de un saque 15 puntos porcentuales, 15% cada alquiler. Y así de una. Y si vamos a los 4 meses, bueno, y si el índice es el índice de la Cámara de la Construcción, el precio sería el valor en dólares del metro cuadrado de la construcción. Ya no quedamos ahí totalmente desfasados. Roberto, ¿hay registros medianamente estadísticas en la provincia de, no sé, viviendas posibles? O sea, ¿cuántas familias medianamente alquilan, de la demanda, con qué valor, números se manejan? Además de esto, también tenemos de lo que están, las viviendas que se ofrecen en temporarias, ¿no? Que hay mucho en la ciudad de San Carlos Bariloche y también nosotros aquí lo estamos viendo en el Bolsón. Sí. A ver, tenemos más o menos unas 165.000 familias en toda la provincia que alquilan, un número que igual va subiendo. No hay estadísticas por parte del Estado, de todas formas son proyecciones que tenemos nosotros realizadas en base al censo, y en base a la estadística en general que ocurre en cada ciudad, en donde el 21% de la población alquila, pero es un dato que va subiendo todo el tiempo, ¿viste? Sobre todo en este contexto y sobre todo post pandemia, en donde mucha gente de Buenos Aires, producto de la migración, se mudó a la zona andina. Pero bueno, el promedio más o menos es 165.000, 170.000 personas en toda la provincia que pagan un promedio de 60-70% su salario, solamente destinado al pago del alquiler. Y bueno, esto ya es un dato que es desalentador, porque sí, claro. Imagínate que cuando había regulaciones en Argentina se pagaba un 3% del salario. Entonces estamos en un 60-70%, y sin contar, digamos, que después vos tenés todo lo que aumenta alrededor del alquiler, ¿no? Que es la vida, no sé, los combustibles, los alimentos, la ropa, claro, todo. Entonces hoy es prácticamente imposible para un inquilino dejar de ser inquilino, ¿no? Que esa es otra discusión. ¿Cómo hacer para que un inquilino deje de ser inquilino? Bueno, claramente con esta ley no, con la realidad económica no, claro. Con la realidad económica no, y además con una falta de creatividad política que realmente es preocupante, porque hoy se habla, digamos, el discurso que yo veo y que noto en todos los estamentos de la política es un discurso del mercado inmobiliario, ¿no? Claro, en donde no nos metamos, bueno, pero el propietario tiene que ganar, como, bueno, ley sí o ley no, en vez de decir, bueno, ¿cómo generamos más oferta? Una oferta que no se mueva del mercado de alquileres permanentes, por lo menos, ¿no? Para que si hay una modificación, una fluctuación en la oferta privada, que es lo que está pasando ahora, los inquilinos, los ciudadanos tengan asegurados el dónde vivir. Eso hoy no está ocurriendo y no veo ningún tipo de preocupación, pero no de ahora, desde hace muchos años lo venimos diciendo, ningún tipo de preocupación en cómo resolverlo, y en cómo generar una oferta realmente que pueda garantizar ese derecho. Pero por fuera, incluso, te digo, por fuera del sector privado, viviendas que sean de alquiler permanente, construidas por el Estado, que tengan un precio razonable. Entonces, cuando vos liberás liberás tu salario, en vez de pagar un 60-70, pagas un 30%, bueno, ahí es donde vos podés endeudarte, podés ahorrar, podés construir o comprar eventualmente, pero cuando tenés capacidad de ahorro. Claro, hoy no hay capacidad de ahorro. Entonces, lo primero que tiene que trabajar el Estado, y que por eso te digo, no lo veo esa discusión en ningún lado, es cómo hacemos para que el salario del inquilino le quede más liberado y tenga capacidad de ahorro, capacidad de pago, capacidad de endeudamiento. Hoy eso no existe. Entonces, ese parámetro es el que te dice a vos cuántos inquilinos vos podés hacer en un país. Hoy, claramente,
ninguno puede hacerlo. Gracias, Roberto, por estos minutos con la radio y la explicación. Nos mantendremos atentos y atentas como siempre y sobre todo ahí ante la sesión de Senado. Bueno, esperemos que sea, por lo menos con noticias no tan malas. No tan mal. Ay, qué baja está ¿Cómo la estamos la vara. expectativa? Gracias, Roberto. Un abrazo. Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de la provincia de Río Negro, a raíz de las últimas novedades que nos llevaron al Congreso de la Nación, donde se aprobó esta modificación de la ley de alquileres. Esto fue en la Cámara de Diputados, todavía queda la instancia en el Senado.